Señorías, es fácil intervenir después de dos intervinientes que han discutido para terminar diciendo exactamente lo mismo, en el consabido teatrillo que se produce aquí en muchas ocasiones, pero que no puede ocultar que la alianza de populares y socialistas en Bruselas, que gobiernan juntos, lleva décadas debilitando Europa. Señor Sánchez y señor Feijóo, estoy hablando de su alianza, de la que tienen en Bruselas, aunque aquí en esta tribuna discutan. Su alianza nos ha hecho vulnerables. Su alianza está destruyendo la industria y el campo en España. Su alianza nos hace dependientes de potencias hostiles como Rusia. Su alianza ha promocionado y promociona la inmigración de países islámicos. Su alianza ha erosionado y erosiona la democracia y la libertad de expresión. Esa alianza que mantienen ustedes ha impuesto agendas ideológicas suicidas, mencionadas muchas de ellas en estas intervenciones suyas, contrarias a las raíces y a los valores de nuestra civilización. Y su alianza está desconectando a Europa de su vínculo atlántico y nos está poniendo en manos de China. Esta alianza nefasta, señor Feijóo y señor Sánchez, nos ha hecho más débiles, más pobres y menos libres. Y todos los españoles que nos están escuchando y han vivido en los últimos 20 años lo saben. Llevo años denunciando desde esta tribuna todas y cada una de las consecuencias de su alianza en Bruselas. Y repito que nos ha hecho mucho más vulnerables. En el año 2021 y 2022, antes de la última invasión de Putin de suelo ucraniano, yo alertaba de la amenaza que suponía la dependencia energética de Rusia. Y ustedes se rieron. Como no hacían mucho caso, en el año 2022 reuní en Madrid a varios mandatarios y líderes internacionales, aliados, no jefes como los que ustedes tienen, y firmamos una declaración que condenaba entonces la inminente agresión rusa. Y llamamos a tomarnos en serio la defensa de Europa, que no podía estar en manos de quienes querían, como el señor Sánchez, liquidar el Ministerio de Defensa. Y ustedes volvieron a reírse. El caso es que ya no se ríe nadie, por lo que parece, pero ahora se rasgan las vestiduras progres y se disfrazan todos ustedes de ardor guerrero. Qué poco les pega. Pero claro, lo exige su alianza, lo exige su jefa. Señor Feijóo, habla usted de las simpatías y alianzas internacionales. Las mías son muy conocidas. Las suyas yo las desconozco, salvo que comparte jefa con el señor Pedro Sánchez, la señora von der Leyen. Y le digo eso, comparte jefa, yo tengo aliados. La señora Úrsula les ha pedido cientos de miles de millones, les ha exigido para levantar un ejército de Bruselas. ¿Esta señora qué se cree? ¿El canciller Palpatine? Montando ahora un ejército a su servicio personal después de permitir que Rusia pagase su propio ejército con el dinero de todos los europeos durante tantos años. ¿Creen que estoy mintiendo? No dicen nada porque saben que no. La Unión Europea, solo en el año 2024, ha pagado a Rusia 22.000 millones por petróleo y gas y a Ucrania le ha dado solo 18.000 millones. Desde que Sánchez ocupó con K el Palacio de la Moncloa, ha incrementado la compra de gas en un 640%, la compra de gas a Rusia. También compra, por cierto, cada vez más petróleo al tirano Maduro, que es el aliado de Putin. Y tendremos más aranceles, el 25% más, que se le ha olvidado decirlo en esta tribuna, precisamente por sus decisiones geoestratégicas y por la gente a la que usted le compra el petróleo. A ver si alguno se atreve a subir aquí y a decir que esto es mentira. Señor Feijóo, el hijo de su portavoz en Europa, del señor González Pons, era el responsable de Gazprom, la gasística rusa en España. Pregúntele a su portavoz a ver si estos datos son reales o no. Tienen información directa y, si no, lo puede hacer el señor Sánchez, porque muchos de los prebostes del socialismo europeo, como es Röder, son empleados también de la gasística rusa Gazprom. Pregúnteles a ellos si el señor Pons no se lo aclara. No, esto no es mentira. Esto es una indecencia, señorías. Esto es lo que hacen los malos en todas las películas. Pagar a las dos partes de un conflicto, enriquecerse con una guerra, aprovechar la guerra como aprovecharon la pandemia y encima insultar a los que apuestan por la paz. Eso es exactamente lo que está pasando aquí. Claro que hay que aumentar el gasto en defensa. ¿Cómo vamos a negarlo si llevamos diciéndolo mucho antes que ustedes? Pero en nuestra defensa, en los ejércitos de España, para que protejan nuestra frontera y nuestros intereses. Por ejemplo, para que protejan Ceuta y Melilla, donde hay amenazas ciertas, conocidas, permanentes, y no las amenazas
inverosímiles, ridículas, que se ha dedicado aquí a relatar el señor Sánchez para aterrorizar a la población, que es a lo que se dedica desde esta tribuna, como ya hizo también durante la pandemia. Y ustedes, señorías del Partido Popular y del Partido Socialista, dijeron no cuando Vox proponía el aumento de gasto en defensa. Ustedes, en los últimos 20 años, ustedes dos, han reducido casi a la mitad el porcentaje del Producto Interior Bruto que se dedica a la defensa en España. Y ahora se presentan aquí como si fueran el general Muñoz Grandes. Pues no cuela, señorías. Su alianza, he dicho al principio de mi discurso, está destruyendo el campo y la industria. Y si no me creen, pueden leer el informe Draghi, que de momento no se ha afiliado a Vox y tampoco a Fratelli d'Italia, aunque es italiano. Y pueden ver ustedes de manera muy detallada cuál es el desastre que ha traído su alianza a nuestra economía. Solo unos datos de España, señorías. Más de 14.000 empresas del sector agrario han cerrado en los últimos 3 años. La producción de vehículos, por ejemplo, no deja de caer gracias a su Pacto Verde y se ha desplomado un 27% este año en España. Y nuestra industria ha perdido 250.000 trabajadores en los últimos 15 años. La red eléctrica española ordenó el parón de algunas de nuestras industrias porque no había suministro, lógico, con su política energética, y por la misma razón no se ponen en marcha algunas nuevas empresas. La economía europea resiste, entre otras cosas, gracias al superávit comercial que tenemos con Estados Unidos. 150.000 millones de superávit, según las últimas cifras. Por el contrario, con China, a donde tanto le gusta ir ahora al señor Sánchez, nuestra balanza comercial es negativa en casi 400.000 millones. Y con este panorama, ustedes, la alianza de populares y socialistas, solo se les ocurre invocar una guerra comercial con Estados Unidos, como ha hecho el señor Sánchez desde la tribuna. Les paga el señor Soros para hacer una carrera a ver quién insulta más a Trump y a Estados Unidos. Y con este panorama se va usted a China. ¿Esa es la gran solución que ha encontrado? Si tiene algún problema en Pekín, hable con el señor Feijóo, que tiene un acuerdo vigente de colaboración y amistad con el Partido Comunista Chino. Pues no, la solución no es echarse en manos de la dictadura china. Creo que el informe Draghi también se lo explica, ya que durante estos años no me han hecho caso a mí, podían leer ese informe, pero no me han hecho caso ni a mí ni al sentido común de mucha gente. La solución pasa, señorías, por echar a la basura el Pacto Verde y el Acuerdo de París, por volver a ser competitivos, por volver a producir y por recuperar soberanía energética y alimentaria y en todos los órdenes y no cederla, como ha dicho el señor Sánchez hoy mismo. La solución pasa por ahí porque es de sentido común, pero si alguno de los fanáticos climáticos se ponen a gritar insensateces a científicas, solo hay que enseñarle a usted lo que contamina China, a donde va usted a rendir pleitesía. China, donde las plantas de combustible fósil que ha construido y que tiene proyectadas van a contaminar mucho más de lo que contaminaba toda Europa, donde se vierten millones de toneladas de plástico al mar. Y creo que solamente con la cara de cemento contaminado del señor Sánchez se puede decir que se quiere salvar el planeta y que la solución a la vez es China, el país que más contamina del mundo en todos los aspectos. Me río del compromiso climático de China y del señor Sánchez. En su viaje dígales también que son de ultraderecha. En su viaje a China, si me lo permite, le voy a dar un consejo. No presuma mucho usted, que es mucho de presumir, de su islamofilia, porque allí no está tan bien visto como en Bruselas. Si se lo han avisado ya, me alegro, si no se lo decía yo. No vaya a ser que se ponga usted a presumir de que en Ceuta, por ejemplo, donde también gobierna la alianza de populares y socialistas, se cierra la asamblea de la ciudad durante el Ramadán. Y esto me lleva a otro de los puntos de su alianza, señor Sánchez y señor Feijóo, de su alianza que promociona la inmigración de países islámicos y la islamización de Europa. En 2022, la Unión Europea recibió 5,1 millones de inmigrantes ilegales, más del doble en comparación con el 2021, y la mayoría procedentes de países musulmanes. Y al año siguiente volvió a aumentar en un 17%. En España, en 2023, aumentó en un 82%. Solo en Baleares y Canarias, el año pasado subió un 170%. Miren, hace 20 años me preguntaron en una entrevista cuáles eran las principales amenazas para el futuro de España. Y yo contesté que una de las más principales era la inmigración procedente de los países islámicos. Yo entonces estaba amenazado de muerte por los señores que se sientan allí arriba,
los que también aplaudían los asesinatos de populares y socialistas y ahora le sostienen a usted en el Gobierno, señor Sánchez. Y que también se alían con el Partido Popular en Rentería para atacar y criticar los actos de Vox. Por cierto, no se han disculpado ustedes por eso todavía. Pues ya ven, a pesar de que entonces algunos estábamos amenazados de muerte y de que mataban a nuestros compañeros, también los suyos, yo dije en aquella entrevista que la principal amenaza vendría del islamismo. Y lo hemos comprobado durante todo este tiempo. Ustedes, 20 años después, siguen sin enterarse, y no había que ser Nostradamus para saberlo. Siguen con ese discurso sensiblero de mujeres y de niños desamparados, pero es mentira, es falso, es un engaño, es una estafa más de ustedes y de su alianza. Y los menas son los menos. Saben que en realidad vienen fundamentalmente hombres en edad militar. Y como los menas son los menos, se niegan ustedes, señores del PP y del PSOE, a hacerles las pruebas de edad que son necesarias. Bueno, el PP hace distintas cosas según la comunidad. La señora Ayuso y el señor Moreno Bonilla, que tienen un gran corazón, se niegan a hacer esas pruebas, pero otros dirigentes populares con más sentido común, pues sí las hacen. Pregúntenles a ellos, a sus líderes en Aragón, cuáles son los datos, señor Feijóo. La realidad es que en muchos barrios de Europa ya rige la ley islámica. La realidad es que llevamos 70 detenidos por yihadismo en lo que va de año. 70. Solo hay 6 provincias españolas donde todavía no se ha detectado ningún yihadista. La realidad es que las mujeres de Europa están cada vez más desprotegidas por el tipo de inmigración que ustedes promueven. La realidad es que en España no solo aumentan las violaciones desde que Sánchez llegó al poder, sino también las mutilaciones genitales y los matrimonios forzosos, aunque nos pueda parecer increíble. Y pueden ustedes negar la evidencia todo lo que quieran, pero solo tienen que ver el aumento de las agresiones sexuales y la nacionalidad de los agresores. O mejor, solo tienen que salir a la calle a hablar con las españolas que viven en esos barrios multiculturales, porque se lo van a decir ellas. La realidad es que en España, cuando un clérigo musulmán de un pueblo quiere una casa, porque le han echado de la que ocupaba, se quema el pueblo hasta que ustedes, los socios de su alianza, en este caso los socios separatistas, se empeñan en darle una casa, cosa que solo impide finalmente una funcionaria. La realidad es que hay más mezquitas en España que en Kuwait y que ustedes, señorías del Partido Popular y del Partido Socialista, se dedican también a derribar cruces con las más variadas excusas. Hoy he leído la última noticia y por eso digo que sí, que su alianza promueve y nos condena a la islamización, que no es algo muy cool, como deben pensar algunos de ustedes. La islamización no es un hotel de 7 estrellas en el desierto de Doha, es otra cosa. Y hoy sigue siendo la principal amenaza a nuestra forma de vida, a nuestra seguridad, a la libertad de las mujeres, a nuestro progreso. Y ustedes, señores de la Alianza, señor Feijóo, señor Sánchez, la alientan y la promocionan. Pero continuemos con otras consecuencias de su alianza, como decía al principio, porque también ataca la democracia y la libertad de expresión. Porque lo que está pasando en Rumanía, señorías, es un ataque brutal a la democracia. Y ustedes no solo no lo han condenado, es que sus comisarios europeos lo avalan. Gana un señor las elecciones, que nos gustará más o menos, y llegan los suyos, o sea, los de Soros, o sea, los de su alianza, y las anulan e impiden al candidato volver a presentarse. No se diferencian tanto estas técnicas de las que tiene Putin para deshacerse de la oposición, señorías. Y otro de los comisarios, antes de las elecciones alemanas, se atreve a decir que si gana Alternativa por Alemania, pues se hace como en Rumanía. No ganó Alternativa por Alemania, como ustedes saben. Ganaron los socios del señor Feijóo y tardaron 24 horas en traicionar públicamente sus compromisos para defender las fronteras y para echar a los ilegales. 24 horas en traicionar expresamente y sin ningún tipo de vergüenza. No sé por qué le reprocha usted al señor Sánchez que traicione sus promesas electorales, y sus socios hacen lo mismo. Sus socios van de la mano con los socialistas. En muchos sitios, en Alemania, han ido más allá. Para montar el ejército europeo de la canciller Palpatine, una vez celebradas las elecciones alemanas, reúnen al viejo Parlamento, no al nuevo, y cambian la Constitución, populares y socialistas, porque el nuevo Parlamento no les permitía la mayoría que necesitaban para ese cambio constitucional. ¿No les da vergüenza de sus socios, señorías?
Al señor Sánchez ya sé que no le da vergüenza porque no la tiene, pero francamente del señor Feijóo yo espero otra cosa. Estos ataques a la soberanía del pueblo, señorías, van siempre de la mano de atropellos a la libertad de expresión. Y esta no es una denuncia de Elon Musk o de Zuckerberg, que han señalado a la administración Biden o a la Comisión Europea. Ustedes, a través de comisarios europeos, han censurado opinión e información en Europa. Todos los gobiernos durante la pandemia supieron que el origen estaba en un laboratorio chino y prohibieron, denunciaron las redes. Miles de millones de personas en las redes sociales vieron sus opiniones limitadas cuando tenían que ver con la ideología de género, con la inmigración ilegal. Y ahora que las grandes redes sociales van a abandonar los mecanismos de censura, los quieren traer ustedes, los de su alianza, que van a levantar un nuevo muro de Berlín, pero esta vez un muro de Berlín digital, para volver a censurar a millones de europeos, como ya hicieron los comunistas durante 70 años en media Europa. A ver si se entera el señor Sánchez que no nos van a arrebatar la libertad de decir que es usted el número uno de la corrupción, ni van a poder silenciarnos, porque cada vez más europeos y más españoles lo saben y lo denuncian. Saben que esa alianza de populares y socialistas en Bruselas lleva décadas debilitando a Europa, esa alianza del señor Feijóo y del señor Sánchez, que nos ha hecho vulnerables, que ha hundido la industria y el campo, que nos ha hecho dependientes de potencias hostiles por la política energética, que ha promocionado la inmigración de países islámicos, que ha erosionado la libertad y la democracia y que ha impuesto agendas ideológicas suicidas, además para alejarnos del vínculo atlántico y echarnos en manos de China. Más pronto que tarde esa alianza será derrotada por la alianza de los pueblos y de las naciones soberanas para recuperar la libertad, la seguridad y la soberanía que todos ustedes atacan. Muchas gracias.